pastor. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cuántos estamos contentos de alabarle al Señor? Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a meditar este hermoso tiempo en su palabra. San Juan capítulo 15. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, la vid verdadera. La palabra del Señor nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos aquí, Señor, tus hijos reunidos, Señor, en tu casa. Hoy queremos meditar, Señor, en tu ley, en lo que tú nos enseñaste, bendito Dios. Y sea tu Santo Espíritu en esta hora guiándonos, enseñándonos, Señor. Toca nuestras vidas, Señor, porque nosotros tenemos, Señor, nuestro corazón dispuesto a recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que transforma, tu palabra, Señor, que alimenta, tu palabra, Señor, que guía, que ilumina. Hoy la queremos, Señor, recepcionar. Y seamos, Señor, libertados, seamos, Señor, sanos por tu palabra, Señor. Tú eres la palabra, bendito Dios. Y por eso creemos, Señor, en ti. Te amamos, bendito Dios, porque nos has reunido, Señor, aquí para poder alabarte, adorarte. Y sobre todas las cosas, Señor, atesorar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos sabemos que separados del Señor nada podemos hacer? Amén. Si nosotros, mis hermanos, empezamos a hacer las cosas sin la dirección de Dios, vamos a cometer el peor error. Amén. Vamos a traer, mis hermanos, tempestad, problemas, calamidad a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestra vida. Amén. El Señor nos dice: separados de mí, nada puedes hacer. Y vamos a ir, mis hermanos. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? Amén. Si no lo sabe, hoy lo vamos a aprender. Vamos al libro de Jonás, mis hermanos, donde dice: Jonás huye de Jehová. Jonás era un profeta de Dios. Díganle a su hermano que está al lado: Jonás era un profeta. Amén. Jonás llevaba la palabra de Dios. Y el subtítulo dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave,
para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Miren, mis hermanos, Dios le da una palabra a Jonás. ¿Cuál era la palabra, mis hermanos? Ve y pregona ante Nínive, ante esta gran ciudad. ¿Y qué es lo que hizo, mis hermanos, Jonás? Hizo lo contrario a la palabra de ¿quién? De Dios. Jonás, mis hermanos, en vez de ir a Nínive, a donde Dios lo había enviado, se fue ¿a dónde? A Tarsis, a otro lugar, a un lugar contrario a donde Dios lo había enviado. Dice la palabra del Señor que él coge un navío y se va. Y mis hermanos, se levanta una gran tempestad. Y todos los marineros, ¿qué hicieron, mis hermanos? ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a adorar ¿a quién? A su Dios. ¿No dice la palabra que empezaron todos a adorar al Dios de Jonás? ¿O sí dice? No dice la palabra. Cada uno empezó a orar ¿a quién? A su Dios. Amén. Y no encontraron ninguna respuesta. ¿O sí encontraron? No encontraron. Y el hombre de Dios estaba ¿dónde, mis hermanos? ¿Dónde estaba? Durmiendo. Cuando, mis hermanos, cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, lo primero que va a haber en nuestra vida es un adormecimiento. Lo primero que vamos a hacer es echarnos ¿a qué? A dormir, pensando que bueno, no hago la voluntad de Dios y es tiempo de descansar, porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, nos apartamos de la perfecta voluntad de Dios, lo primero que va a pasar en nuestra vida es el adormecimiento. De pronto ya te vas a sentir más aliviado, ya no tengo que obedecer a Dios y te vas a echar a dormir. Y en medio, mis hermanos, de esa situación, cuando Jonás empezó a dormir, ¿qué sucedió, mis hermanos? Una gran tempestad, dice, era tan fuerte que la nave pensaba que se iba a partir, dice. Y todos empezaron a orar, y no solamente eso, sino tomaron acción de botar sus cosas. Sus cosas empezaron a botar y no pasaba nada. Seguimos leyendo, mis hermanos. Dice, y el patrón de la nave, verso 6, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre el dormilón. ¿Quién era el dormilón, mis hermanos? Jonás. ¿El hombre de quién? De Dios. El hombre de Dios, mis hermanos. Era un hombre que traía palabra ¿de quién? De Dios. Pero este hombre, mis hermanos, no quiso obedecer la palabra de Dios. Por esa desobediencia se levantó una tempestad. ¿Por la desobediencia de quién? De Jonás. Mis hermanos, el que estaba en desobediencia, ¿quién era? ¿Los hombres que estaban en la barca o Jonás? Jonás. Y mis hermanos, los que estaban en la barca, mis hermanos, tuvieron que pasar también esa tempestad. ¿Por causa de quién? De Jonás. Cuando nosotros, mis hermanos, no escuchamos la palabra de Dios, esa barca puede ser tu familia, esa barca puede ser tu trabajo, esa barca puede ser la iglesia. Cuando nosotros, mis hermanos, no obedecemos la palabra de Dios, a donde nosotros nos dirijamos, va a haber ¿qué cosa, mis hermanos? Tempestad. No va a haber, mis hermanos, bendición. Va a haber una tempestad. Va a haber, mis hermanos, problemas, situación de caos, desesperación, desesperanza.
¿Y qué pasa con el hombre de Dios cuando no obedece? Se queda dormido. ¿Falta qué cosa, mis hermanos? El interés. ¿Qué es lo que tuvo que decir el jefe, el patrón de la nave? ¡Hey, dormilón, levántate! Levántate y clama a tu Dios para que esta situación que estemos pasando se calme. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? ¿Clamó? No clamó, dice la palabra. Vamos a echar suerte entre todos a ver quién es el culpable. Y cuando echaron suerte, mis hermanos, ¿quién salió culpable? Jonás. Jonás, mis hermanos. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás, ¿qué cosa estaba haciendo, mis hermanos? Huyendo de la presencia de ¿quién? De Dios. Es el peor error, mis hermanos, que nosotros podemos hacer. Huir de la presencia de Dios. Salirnos de la cobertura de Dios. La palabra del Señor dice que pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? De su prado. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nosotros salimos de ese redil? ¿Quién nos espera afuera? La palabra del Señor dice que el diablo está como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quién devorar. Aquellos que no quieren obedecer, ¿qué cosa? La voz de Dios. Y cuando uno sale, ¿qué es lo que provoca, mis hermanos? Tempestad, dolor. Es lo que dice la palabra, mis hermanos. Jonás se fue contra la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Tempestad. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, salimos de la cobertura de Dios, salimos, mis hermanos, de la presencia del Señor, huimos de la palabra del Señor, mis hermanos, lo único que vamos a provocar, mis hermanos, en la barca donde estemos, esa barca puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser el lugar donde tú estés. Allí en ese lugar va a pasar algo. Y mientras uno, mis hermanos, no se dé cuenta de que las cosas que estamos haciendo es incorrecta, no vamos, mis hermanos, a lograr nada. ¿Qué dice, mis hermanos, la palabra de lo que hemos leído? Separados del Señor, nada podemos hacer. Sigamos leyendo, mis hermanos, la palabra del Señor. Y él respondió, verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Miren, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás, mis hermanos, recapacitó y se dio cuenta que la situación que estaba pasando era por culpa de ¿quién? De él. Si Jonás, mis hermanos, no hubiera dicho que esta situación no está pasando por mí, yo sé que se hubiera partido esa nave, ese navío, y todos hubieran perecido. Desde el momento que él reconoce, mis hermanos, Dios había preparado ya, desde antes de la fundación del mundo, a ese pez que le iba a tragar. Donde Jonás iba a estar 3 días y 3 noches dentro del estómago de ese pez. 3 días y 3 noches clamando ¿a quién? A Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para pedir misericordia.
para encontrar perdón de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, desobedecemos la palabra del Señor, lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, ¿qué es? Reconocer que estamos en un error. Y dentro de ese reconocimiento, mis hermanos, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la presencia de Dios. Jonás estaba separado, Jonás estaba apartado. Había por ahí de repente un televisor, había por ahí un celular, había por ahí de repente redes sociales dentro del estómago del pez. ¿Qué había, mis hermanos? Era Jonás y ¿quién? Y Dios. Era un trato ¿con quién? Con Dios. Pero miren a qué nivel tuvo que llegar Jonás para encontrarse con el Señor. Tuvo que pasar una situación muy difícil solo por desobedecer la palabra del Señor. Nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si no es con qué, con guardar ¿qué cosa? La palabra. Cuando uno no guarda la palabra del Señor, mis hermanos, y está guardando otras cosas en el corazón, estamos cometiendo el peor error. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué es lo que tenemos que guardar? El dinero, los metales preciosos, no. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Tu corazón. Y en tu corazón debe estar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Nosotros vivimos, mis hermanos, un día a día para tomar una decisión. Y si tú no vas a tomar una decisión, mis hermanos, que esté respaldada por la palabra de Dios, mis hermanos, uno va a cometer muchos errores. Muchos errores. Cuando nosotros, mis hermanos, tomamos decisiones en esta vida que nos va a separar de Dios, va a venir la tempestad a tu vida. Y es por eso que ahí viene el dolor, el lloro. Y a veces no entendemos por qué hay tanta situación difícil. Porque muchas veces somos nosotros los que provocamos las situaciones y después, ¿qué cosa hacemos? Le echamos, mis hermanos, la culpa a Dios. Dios me ha puesto en un desierto. Le echamos la culpa a Dios y no, el Señor me tiene en un desierto cuando el Señor no te puso ahí. ¿Quién te puso allí? Tú mismo. Cuando tú mismo tomaste la decisión de no obedecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? No te separes de mí. Quédate conmigo. ¿Qué dice el Salmo 91, mis hermanos? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás, ¿qué cosa, mis hermanos? Seguro. Escudo y adarga, ¿qué cosa es? Su verdad. No temeremos al terror nocturno, dice su palabra, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, sino caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para los que están en el redil o fuera del redil? En el redil, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, nos quiere juntos, quiere que esté a nuestro lado. La palabra de Dios lo leyó nuestro hermano David, 15:16, donde nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo los elegí a vosotros. Miren lo que dice, ¿eh? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
¿Cuántos, mis hermanos, tenemos necesidad? ¿Cuántos tenemos necesidad? ¿O nadie tiene? ¿Nadie tiene necesidad? Debemos estar en el cielo, ya, ¿no? Si nadie tiene necesidad, ¿no? Todos tenemos necesidad, mis hermanos. Todos. Aquí nadie puede decir, mentiroso sería aquel el que digas, no, yo no necesito nada, ¿no? Esa es mentira. Todos, mis hermanos, necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y el Señor dice, ¿no? Tú no me escogiste a mí, dice el Señor. Yo te escogí. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya te predestiné para este tiempo. Si el Señor te ha puesto en este tiempo es porque tú tienes un propósito en esta tierra. Y ese propósito que Dios te ha puesto, no te desvíes de su palabra. Si tú andas fuera de la palabra del Señor, lo único que te vas a traer a tu vida, ¿qué cosa es? Tempestad, dolor. Es lo que hizo Jonás. Jonás era un hombre de Dios. Y Dios le dijo, ve y predica a Nínive. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? ¿Fue? No fue. Desobedeció a la palabra de Dios. Desobedeció. Trajo tempestad. Y no solamente para él, sino para las personas que estaban a su alrededor. Entonces, mis hermanos, si nosotros entendemos esto, yo creo que, mis hermanos, el momento que nosotros, mis hermanos, decidamos obedecer la palabra de Dios, lo que tú vas a traer no es tempestad. ¿Qué vas a traer a la barca donde subas? Vas a traer bendición. De pronto a esa barca que subas, al trabajo donde tú estés, va a ser bendecida. La familia donde tú estás va a ser bendecida. El lugar donde tú estés va a ser bendecido, porque así dice la palabra del Señor. Si la desobediencia trae destrucción, ¿qué trae la obediencia? Bendición. ¿Y cuántos queremos bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro trabajo? ¿Cuántos queremos, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Todos queremos eso. Amén. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo te escogí a ti para que tú lleves fruto. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, si la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que seamos ejemplo, ¿qué ejemplo vamos a hacer si nosotros somos amigos del mundo? La palabra de Dios dice que aquel que se hace amigo del mundo, ¿qué se constituye? ¿Enemigo de quién? De Dios. Si nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios, ¿qué concordia, qué unidad puede haber, mis hermanos, cuando yo estoy haciendo las cosas del mundo? ¿Eso va a traer bendición para mi vida? ¿O va a traer, mis hermanos, un desierto para mi vida? Un desierto, mis hermanos. Amén. Cuando nosotros, mis hermanos, sometamos a esta carne, va a fluir ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos frutos que el Señor quiere ver en tu vida? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado sus pasiones y sus deseos. Aquellos que son de Cristo, mis hermanos, aquellos que han crucificado el pecado, mis hermanos, aquellos que han crucificado a la carne, han sometido esta carne terrenal para traer la bendición de Dios, son los que van a traer esos frutos. Son los que van a traer esos frutos, mis hermanos, jóvenes. ¿Cuándo se va a ver el amor en tu vida?
¿Cómo yo puedo dar amor si no tengo, mis hermanos, el fundamento del amor? ¿Quién es el amor, mis hermanos? Es Dios. Es Dios. ¿Cómo yo puedo dar amor si no tengo amor? Si Dios, mis hermanos, es amor, ¿cómo yo puedo dar amor a mi prójimo si no tengo a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo tener ese fruto? ¿Cómo puedo tener una vida llena de paz cuando, mis hermanos, estoy afanado, lleno de ira, de enemistad, de pleitos? ¿Qué fruto, mis hermanos, puedo dar yo? Eso, mis hermanos, nosotros tenemos que entender. Si nosotros, mis hermanos, como jóvenes, como iglesia del Señor, entendemos que tenemos que, mis hermanos, dar esos frutos que a Dios le agrada, mis hermanos, hallaremos, dice, gracia primero delante de los ojos ¿de quién? De Dios. ¿Y luego de quién? De los hombres. Hallarás gracia primero delante de los ojos de Dios y luego en los ojos ¿de quién? De los hombres. Cuando esos frutos, mis hermanos, se vean en tu vida. El momento, mis hermanos, cuando nosotros decidimos no obedecer la palabra de Dios, es ahí, mis hermanos, cuando perdemos la bendición. Amén. Vamos a San Juan 15, mis hermanitos. San Juan capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo voy a volver a repetir. Si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Algunos no lo podemos creer. Señor, ¿tú me vas a dar todo lo que te pida? ¿Qué dice la palabra? Todo lo que le pidas. Pero el Señor nunca te va a dar algo que te va a dañar. Como Padre, Dios sabe lo que tú necesitas realmente, como Padre. Yo que tengo mi hijo, si mi hijo me pide un cuchillo, mi hijo que tiene 2 añitos, ¿yo le voy a dar? No le doy. ¿Por qué? Se va a dañar. Si un joven, mis hermanos, de pronto por ahí se emociona y le exige al padre que le dé una moto, un automóvil, si Dios sabe que con eso vas a ir a lugares que no son correctos, o de repente puede hacer que con eso pueda ser tu destrucción, ¿tú crees que Dios te lo va a dar? No te lo va a dar. ¿Y quién, mis hermanos, nos va a ayudar a pedir como conviene? Es el Espíritu Santo. Es el único, mis hermanos, que nos puede ayudar a pedir conforme al corazón de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nosotros siempre nos limitamos a lo natural. Siempre nos limitamos, mis hermanos, a pedir cosas naturales. Déjenme decirles, iglesia del Señor, que cuando está uno en los caminos de Dios, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y pedir lo sobrenatural. No seamos egoístas. Uno muchas veces pide para ti, para nuestro placer, para nuestra satisfacción. ¿Cuántos pedimos por nuestras generaciones? ¿Cuántos pedimos por nuestros hijos, por nuestros nietos? ¿Cuántos pedimos por nuestros padres? ¿Cuántos pedimos por nuestra familia? ¿Cuántos pedimos por esas bendiciones de nuestros padres, nuestros abuelos, que deberían ser para nosotros, pero no llegan? ¿Cuántos pedimos, mis hermanos, por eso? ¿Cuántos pedimos de repente por los enfermos,
por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están en la cárcel. Mis hermanos, muchas veces nos limitamos a nosotros mismos. Soy yo, Señor, bendíceme a mí, a mí. Hay un momento donde Dios te bendice a ti, pero hay un momento donde tú tienes que ser un instrumento de Dios, donde tú tienes que ser guiado por Dios para orar por otras personas. Quizás hay un joven, quizás hay una señorita que necesita una oración. Quizás hay alguien que está a punto de asesinarse o de ahorcarse o de tomar veneno. ¿Quién lo ve? ¿Nosotros? Nosotros no lo vemos. Nosotros no lo vemos, mis hermanos. ¿Quién lo ve? Dios lo ve. Y te va a usar a ti, va a usar a mí, nos va a usar a nosotros como iglesia para orar por ellos. Amén. Mis hermanos, nunca nos enfrasquemos en nosotros mismos. Si nosotros somos una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo llene tu vida y te utilice. Utilice tu vida, utilice tu boca, utilice tu lengua, utilice tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo, mis hermanos, te llene de sus bendiciones. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos va a llenar de todas sus bendiciones. La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y cada vez que Dios decía, hágase el sol, hágase la luna, ¿quién era el que lo hacía, mis hermanos? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que hace la obra perfecta en tu vida. El Espíritu Santo es el que va a traer los frutos a tu vida. Cuando Dios te vea, va a ver a quién, al Espíritu Santo, ese espíritu de amor, ese espíritu de gozo, ese espíritu de alegría. Mis hermanos, cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, el Señor, mis hermanos, se va a alegrar. Amén. Y muchos, mis hermanos, podemos decir, ¿y cómo tenemos al Espíritu Santo, pastor? ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? Y es nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, no os dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Yo iré al Padre y rogaré, ¿para qué cosa? Para que venga el otro consolador. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y Él estará con vosotros y haréis cosas, ¿qué cosa dice mis hermanos? Mayores. Mis hermanos, queremos ver la gloria de Dios, abandonémonos en las manos del Señor, del Espíritu Santo. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo que Él derrame de su Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Roguemos al Señor, Señor, lléname de tu santa presencia. Yo quiero, Señor, que tú te glorifiques en mi vida. Cuando nosotros, mis hermanos, le damos esa autoridad al Señor en nuestras vidas, el Señor va a usar tu vida. Va a usar tu vida. Y mientras, mis hermanos, nosotros estemos dentro, mis hermanos, de ese redil, dentro de esa cobertura del Señor, Dios va a hacer de tu vida una bendición. A donde tú vayas, vas a ser de bendición. La palabra que tú digas, las palabras que tú aconsejes, que tú le digas a tus hijos, a las personas que están a tu alrededor, va a ser de bendición. Amén. Porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Y si nosotros, mis hermanos, estamos separados del Señor, mis hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios. Es mejor, mis hermanos, que estemos al lado del Señor para que recibamos su bendición. Lejos del Señor no la vamos a poder recibir. Amén. Algunos piensan que la bendición de Dios es dinero y no es así, mis hermanos. No es así. Todo el mundo puede salir a trabajar y ganar dinero. Claro, por tu trabajo, por tu esfuerzo, recibes algo. Pero eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios, mis hermanos, es mayor. Amén. Es mayor. Con la bendición de Dios tú puedes ser sano, tú puedes ser libre.
tú puedes ser restaurado, mis hermanos, solo con la bendición ¿de quién? De Dios. Amén. Mis hermanos, vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que Él, mis hermanos, sea quien dirija nuestra vida. Amén. No queremos, mis hermanos, estar en un lugar donde haya tempestad. Quizás, mis hermanos, hemos cometido cosas o hemos hecho cosas que ahorita, mis hermanos, nos ha llevado a un desierto, nos ha llevado a una situación difícil. Y si tú te encuentras en medio de una situación difícil, es el momento donde nosotros tenemos que reconocer que hemos cometido un error y que nosotros necesitamos estar cerca del Señor para recibir ¿qué cosa, mis hermanos? La bendición ¿de quién? De Dios. ¿Cuánto, mis hermanos, queremos la bendición de Dios? Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Mi Dios eterno, agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones. Tu palabra, Señor, que el día de hoy hemos escuchado. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo te pido perdón. Perdóname porque quizás, Señor, he hecho o he dicho cosas, Señor, que para ti no son agradables. Y hoy, mi Dios eterno, yo reconozco todo lo malo, Señor, todo aquello que no es de bendición, Señor, y no es agradable a ti. Perdóname, Señor. Yo te pido perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y en esta hora, Señor, yo quiero reconocer y recibirte como mi Señor y el Salvador de mi vida. Mi corazón, Señor, yo lo abro a ti. Que seas tú, Señor, quien ingrese a mi vida y ordene, Señor, todo sentimiento, Señor, todo aquello que impide, Señor, que yo pueda sentir tu presencia. Bendito Señor, en este momento, Padre Santo, yo quiero agradecerte porque ahora tú estás en mi vida como el Señor y el Salvador de mi vida. Mi Dios, yo te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ahora yo sé que tú estás en mí. Tú estás en mí, Señor, y lávame con esa preciosa sangre, Señor, de la coronilla a la planta de mis pies. Límpiame, purifícame, Señor. Lávame, Señor, y ponme esas vestiduras, Señor, que son agradables para ti. Mi Dios eterno, te pido, Señor, tu presencia en medio nuestro, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado sobre nuestras vidas. Tu Santo Espíritu, Señor, se derrame en este momento sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mi vida, Señor. Que nos llene, Señor bendito, de tu hermosa presencia en esta hora. Que tu hermosa presencia, Señor, nos sature, Señor, y nos llene de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Yo necesito de tu bendición. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito, Señor, estar bajo tu cobertura. Yo necesito, Señor, estar bajo la sombra de tus alas. Yo necesito, Señor, estar pegado a ti, Señor, porque en ti no hay diablo, Señor, que se levante. No hay preocupación, no hay circunstancia, no hay tempestad, Señor, que se levante contra ti. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres el Alfa, el Omega, el principio, el fin.
Mi Dios eterno, yo te alabo, Señor, yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos unimos como iglesia, como tus hijos, Padre, y en tu nombre, Señor, atamos al diablo, atamos al hombre fuerte, en el nombre de Jesús. A todo espíritu inmundo que se ha levantado, Padre, en el nombre de Jesús, es atado en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu, Señor, de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesús es atado. Todo espíritu de dolor, todo espíritu, bendito Dios, que se mueve en lo oculto para traer, Señor, para que haga caer a tus hijos, bendito Padre, en el nombre de Jesús, es atado, Padre Santo. Todo espíritu inmundo, Señor, que quiere confundir a tu iglesia, a los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, son atados, y en el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. No tienen parte ni suerte, Señor, en la vida de tus hijos, Padre eterno. Tú traes, Señor, la bendición para nuestras vidas. Tú traes, Señor, la bendición sobre cada uno de nosotros. Levanta tus manos en esta hora y di: Padre, yo recibo tu bendición. Padre, yo recibo tu bendición en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quédate con tus manos levantadas. Padre bueno, somos tus hijos, Señor. Y tú has preparado para este día, Señor, una porción. Tú has preparado, Señor, para este día, para esta noche, Señor, una porción para cada uno de nosotros. Tú no eres un Dios de mentiras. Tú eres un Dios vivo, Señor. Y es en tu nombre, papito lindo, que nosotros te creemos. Te creemos, Señor, y queremos recibir de ti, Señor, tu bendición, esos manjares, esas delicias, Señor, que tú has preparado para nosotros. Yo lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo recibo, Señor, en mi vida toda bendición del cielo, Señor. Sabiduría, inteligencia, ciencia, revelación, dones, talentos, habilidades, destrezas sean desatados, Señor, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Solo tu presencia nos basta. Tu presencia, Señor, aquí en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Lleva tus manos a tu pecho y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Por la fe, Señor, yo lo recibo. Por la fe, Señor, yo recibo tus bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si tú tienes una petición al Señor, dile al Señor: Señor, yo necesito esto. Dile al Señor en este momento. Dile al Señor: Señor, yo necesito. Dile al Señor. Créele al Señor que Él te lo dará. Su palabra dice que Él te ha escogido y te ha traído aquí. Y todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Pídele al Señor. Pídele al Señor, lo dice su palabra. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Podemos cantar, Jordi, yo te doy gracias.
puedes tocar la guitarra. Pídele al Señor, ahí en tu corazón, pídele al Señor, iglesia. No dudes de Él, no dudes del Señor, no dudes del Señor. Él es bueno, Él es fiel y Él te trajo aquí para que tú recibas esa bendición de parte de Dios. Gloria al Señor. Te adoramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios.